Bueno, ¿cómo andamos, chicos? ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Todo bien, profe, ¿se Sí, escucha? se escucha. Hola, Agustina, ¿cómo andas, Tomás? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Todo bien. Bueno, en la clase pasada habíamos terminado flexión, me parece, ¿no? Confírmenme, por favor. Yo pienso que habíamos terminado flexión, ya no me acuerdo porque estoy dando clases en la otra facultad y me confundo hasta dónde llegamos en una y en otra. Yo creo que terminamos de ver compresión y flexión, ¿cierto? Y ahora Sí, tendríamos que sí, ver flexión corte. terminamos. Gracias. Bueno, entonces voy a compartir pantalla con el tema de la anfitrión me inhabilitó la función de compartir pantalla. ¿Se fue, Fernando? Me parece que ahora está siendo anfitrión Facundo, ¿no? Recién estaba Fernando Meseri. ¿Y quién es anfitrión ahora? Ah, bueno, a ver, veo. No, no me deja, che. El anfitrión le inhabilitó la función. ¿Tengo que salir de nuevo esto? Me lo pasaste a mí, Facundo. Bueno, mejor quédatelo vos, así ya. Ah, no, te tengo que volver a devolver, ¿no? No, te hice a vos porque no sé si lo grabás o qué es lo que haces. Ahí te dejé a vos. Bueno, ahora sí, ¿eh? Y bueno, nada, arrancar ahora con lo que es el módulo 4G, corte. Bien, vamos a ver un poquito cómo es esto. El contenido, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver un poco lo que ya ustedes conocen, que es la introducción de la teoría elemental de corte. Esto yo lo saco del capítulo, un poco lo saco porque está bien ahí explicado, pero obviamente hay otros textos que lo explican también igual. Yo lo saco del Belusi, el capítulo 8 de esfuerzo de corte, algunas imágenes y algunas simples fórmulas que nos dan un poco cómo es el comportamiento en secciones típicas y después en perfiles. Después, el segundo punto es el criterio de evaluar la resistencia de corte por la norma, básicamente, la que nosotros tenemos como norma base, que es la ANSI ISC 360 del 16. Esto es, digamos, cómo se evalúa cuál es la capacidad resistente a corte de una sección determinada. El tercer punto son cuestiones constructivas que tienen que ver con las solicitaciones de corte que originan o que tienen la necesidad de reforzar algunas secciones, sobre todo cuando participan las cargas concentradas, ¿no? En apoyos o en descargas de vigas secundarias a vigas principales. Bueno, ahí se aplica una carga concentrada y para distribuir más uniformemente la carga de corte hace falta rigidizadores. Es decir, ¿cómo son estos rigidizadores? ¿Cómo se calculan? Y dónde se colocan. Esto es un poquito lo que vamos a ver en ese capítulo, esa parte 3. Y bueno, la biografía la tiene un poco el comentario, así que arrancamos un poquito con la introducción de la teoría elemental de la cortadura. Ustedes tienen ahí a la vista, supongo, una sección rectangular. Siempre se empieza por lo más simple, que es la sección rectangular. Voy a buscar a ver, discúlpenme que voy a pasar la pantalla completa, si busco el cursorcito este, ahí está. Bueno, ahí está. El ancho B, una sección rectangular de ancho B, altura H, ¿no? De una viga flexada, ¿no? Una viga flexada de longitud N, qué sé yo.
como si con carga simplemente apoyada. Entonces, si uno corta un delta X de esa longitud de la viga, un delta X de esa longitud de la viga, va a tener a un costado un momento y al otro costado un momento más un incremento. Por eso hay M y M1, una diferencial de momento, ¿no? Y bueno, esto produce en las tensiones a la izquierda de la sección un diagrama tensional, como ustedes ven, de tensiones sigma, y a la derecha un valor de tensión sigma 1, un poquito mayor. Entonces, haciendo el equilibrio para esta sección IJRS, me parece que dice ahí ese, sí, les digo, para ese paquete tensional, bueno, ¿cómo se equilibra esto? Las tensiones horizontales normales a la izquierda con las tensiones horizontales normales a la derecha, la sumatoria de la de Collignon. Esta, recuérdensela, chicos, es muy importante esta fórmula. Discúlpenme un segundito. Mariano, aguantame un cachito, después te llamo. Esta es la fórmula de Collignon, donde T es el esfuerzo de corte, S es el momento estático de la sección II, respecto al eje principal. ¿Qué quiere decir momento estático de la sección II? Bueno, es multiplicar el área de esta sección que yo estoy de alguna forma recuadrando, el área de esta sección, por el brazo de palanca respecto al eje principal, el eje X en este caso, este eje que pasa por acá, el eje N, que es el eje neutro, se supone que... Entonces, esa multiplicación me da el SI, ¿no? El SI, el momento estático, dividido en la fórmula de Collignon, J, el momento de inercia de la sección, y B. Entonces, uno hace la distribución, el formato de distribución de estas tensiones, y tiene esta distribución, ¿no? La conocida fórmula, más que fórmula diagrama, que nos da esta fórmula justamente, que donde el tau máximo es en el centro y en los bordes son 0. ¿Por qué es así? Fíjense que en esta fórmula de Collignon el corte es constante, porque el corte en toda la sección es constante. J es constante para una sección dada y B es constante. Estas tres elementos son constantes. El único que varía es el momento estático. ¿Por qué? Bueno, porque cuando yo considero el momento estático del inicio, no tengo área. Se va incorporando área paulatinamente hasta que se llega al eje neutro. Cuando se llega al eje neutro, bueno, tengo toda esta área, la mitad del área de la sección, y el brazo de palanca es un cuarto de la altura. Ahora, ya cuando voy incrementando hacia arriba, bueno, ya hay un momento en el otro sentido que de alguna forma disminuye el momento que habíamos calculado. Y entonces, bueno, por eso empieza a disminuir y se da el máximo justamente, el máximo para el máximo momento estático, que es el momento estático de las medias sección de la pieza. Bueno, esto es entonces finalmente cómo es la distribución tensional de las tensiones tangenciales, producto del esfuerzo de corte. Obviamente la tensión máxima es 3 medios, es 1,5 del esfuerzo de corte dividido BH, es la fórmula característica y simplificativa de la ecuación de Collignon. Para secciones no rectangulares, bueno, sigue valiendo nuestra tensión de Collignon, corte por momento estático, dividido J, pero el ancho es variable. Muchas veces vamos a ver que el ancho es variable, entonces aparece un B sub I como ancho variable, que es lo que vamos a ver. Ahora sí, corremos una ejemplo. Bueno, ¿cómo se interpreta esto para los perfiles que nosotros habitualmente trabajamos, que son los perfiles T y los perfiles C? En el tramo del alma pasa lo mismo que en la sección rectangular, ¿no? La variación es parabólica con un máximo en el T máximo. Aquí, bueno, esa variación es producto de esta misma forma. Eso no hay mucha variación. En cambio, en las zonas de las alas, bueno,
Fíjense que acá parece como que al aumentar el valor de B sub I, al aumentar el valor de B sub I, se produce una disminución muy brusca de la tensión tau XI. Entonces, fíjense, este salto se produce por el aumento del ancho B. Ahora, ¿qué sucede? Hay un cambio de dirección de las tensiones tangenciales. Las tensiones tangenciales que en la zona del alma son verticales, tienen este cambio de dirección porque representan el momento estático de la sección que yo analizo en esta parte de la sección. Es decir, si yo hago una valorización de lo que son las tensiones tangenciales en el alma en el sentido horizontal, mi diagrama tensional, a ver si me sale, es así, es doblemente triangular. Con esto trató de ser un triángulo, ¿no? Es decir, es 0 en el extremo, máximo en el centro y vuelve a 0. Las tensiones tangenciales de este lado son hacia allá y de este lado son hacia acá. Y entonces las tensiones tangenciales se anulan y entonces no hay fuerzas resultantes horizontales, ¿cierto? Toda la fuerza resultante es vertical. Bueno, lo mismo pasa en el ala inferior. En el ala inferior tengo una tensión finalmente en este sentido y tengo otra dirección, otra resultante en este sentido, que son iguales y contrarias. Y por lo tanto se anulan. Bien, esto es lo que nos sucede en este perfil doble T. La tensión máxima, siempre las normas lo definieron por esta fórmula, ¿no? La tensión máxima es T sobre B1 por H1, donde B1 es este alma, el espesor del alma, y H1 es la parte inicial. Acá hay una suerte de controversia respecto a lo que va a decir la norma, y ya lo vamos a ver porque la norma adopta B1 por H, 1 por H. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, esto es lo que en los libros de textos está y que conservativamente se tomaría como valor de tau máximo. Representado que, bueno, que el paquete tensional se hace prácticamente uniforme en toda la altura del ala, cosa que casi prácticamente lo es, que digamos, todo este volumen es prácticamente el mismo en esta sección, al menos, en esta sección de altura H. Cuando uno analiza el otro perfil, el perfil UPN, bueno, tenemos básicamente las mismas tau máximas en la zona del alma. Y tenemos una resultante que equilibra, que es esta T que equilibra el esfuerzo de torque. Ahora bien, también tenemos las fuerzas horizontales, pero en este caso las fuerzas horizontales son un triángulo así. ¿Qué digamos, el diagrama de las tensiones tangenciales tiene este tipo de diagrama, y esto expresa una resultante horizontal que es esta H que ustedes ven acá. En el ala inferior, bueno, lo mismo, tenemos otra resultante, H, igual en sentido contrario aquí. Entonces, bueno, esto se equilibra, ¿no? Obviamente las fuerzas horizontales se equilibran, H y H, pero tenemos una cupla. Tenemos una cupla. ¿Qué quiere decir que tenemos una cupla? Que una carga aplicada en el centro de gravedad, una carga externa aplicada en el centro de gravedad, produce esta tensión tau más esta H. Y por lo tanto produce torsión. Una carga en este tipo de perfil, en donde que se aplica en el centro de gravedad, o sea, pasando por acá, produce torsión. Entonces, ¿es el único punto donde no se produce torsión? Bueno, si eventualmente yo paso la carga en este plano. Si yo la carga externa pasa por este plano, que es el centro de corte, el punto O es el centro de corte, ahí es el único punto donde se equilibra el momento producido por esta carga con el momento que se producen las fuerzas H. Por lo tanto, no hay torsión. Y por lo tanto, acá se define la posición del centro de corte en función de estas dos magnitudes. Fíjense que esto es lo que hay que tener cuidado, sobre todo en nuestros perfiles, ¿no? De los perfiles UPN, que son simétricos respecto a un solo eje,
¿no? El eje de simetría en este caso es el eje Z, este eje vertical no es el eje de simetría, por lo tanto tiene estas anomalías. El perfil UPN es un perfil muy usado, en correas, por ejemplo, en correas de techo, es un perfil muy usado, y tiene esta problemática de la para corte, ¿no? ¿Cómo se evalúa la resistencia nominal al corte? Bueno, está dada por esta expresión, la G21, en donde la resistencia nominal al corte B sub N es igual a 0,6 de Fi por A sobre B por CB1. Acá hay tres cuestiones. La primera cuestión, 0,6 de Fi. ¿Qué es este 0,6 de Fi? Esto es una tensión tangencial de fluencia. Tensión tangencial de fluencia. Fíjense que Fi es una tensión normal. Fi es la tensión normal de fluencia, pero yo no, digamos, esto no estoy solicitando con tensiones normales, estoy solicitando con tensiones tangenciales. Entonces la tensión tangencial de fluencia, les recuerdo que era, allá en el módulo, me parece que en el módulo 2, lo habíamos visto, la tensión tangencial de fluencia era igual a la tensión de fluencia dividido raíz de 3. Si uno hace esa raíz de 3, 1 sobre la raíz de 3, aproximadamente da 0,58, bueno, la norma pone 0,6. 0,6, esto entonces nos está expresando que este término, 0,6 por FI, es la tensión de fluencia, tangencial. El segundo término, o el tercero, digamos, si consideramos a 0,6 como término, este término AW es el área del alma, de nuevo, es el valor de D, en este caso, total, por el valor de TW, área, perdón, ancho del alma, D por TW, o sea, toma todo el alma. Digamos aquí es un poquito, bueno, considera un poco más, ¿no? Considera las áreas extendidas del alma. Finalmente, la multiplica por este coeficiente CB1 que tiene en consideración los posibles efectos de pandeo, es decir, ¿qué pasa? Sí, yo tengo un alma muy esbelta y esta pieza se me puede pandear. Bueno, no se vio muy bien, no se evidenció muy bien la deformada, pero es una cosa así. Bueno, dibujar en esto es, bueno, es medio complicado. Bueno, es el pandeo, este C sub 1 es el que tiene en cuenta el posible pandeo del alma. ¿Cuándo se produce el pandeo del alma? Cuando tengo relaciones de esbeltez del elemento D sobre TW muy grandes. En los perfiles laminados en caliente, este CB1 es 1, y por lo tanto no aplica acá en la fórmula. Directamente es estos dos términos, 0,6 de Fi por un lado y AW. Y C sub B en general es 1. Ahora, ¿cuándo es menor que 1? Fíjense, lo estamos viendo acá simplificadamente en este gráfico. Cuando aproximadamente la relación de esbelteces del alma H sobre TW es mayor de 70. Qué grande, ¿no? Cuando es mayor de 70, o mayor que esta relación, ¿no? Esta es una especie de límite. Hasta esta relación, C sub B1 es igual a 1. Para una relación mayor que esas, tiene esta forma. Se lo va castigando por esta condición de inestabilidad. Se inestabiliza el arma. Entonces, para controlar la inestabilidad del arma, lo castiga. Y con esto simplemente es cómo se determina la capacidad de la resistencia al corte en vigas de perfiles metálicos. Una cuestión adicional, que son los atiesadores transversales, ¿no? Ustedes ven acá el caso de una columna y una viga. Bueno, uno lo que trata de hacer es continuar las líneas de fuerza con estos rigidizadores que ustedes están viendo acá. En correspondencia con las alas del perfil de la columna, continuamos esa dirección tensional
considerando estas rigidizadores. ¿Qué son estos rigidizadores? Bueno, acá se ve en corte, son estas dos chapas que se sueldan a ambos lados de que si no coloco estos rigidizadores, bueno, esto me podría hacer flexionar el ala inferior, o hacer un pandeo del alma también. Entonces, con esto controlamos de alguna forma las cargas concentradas. Ahora, ¿qué nos dice la norma? Bueno, que mientras esta relación H, de nuevo, H sobre TW, la desmetez del alma, H sobre TW, sea menor que esta condición, bueno, no se requieren atizadores. O, claro, se requieren atizadores cuando yo tengo alma con una desmetez mayor a esta función. ¿Cómo se calculan los rigidizadores? ¿Cómo determino una relación? Bueno, se calculan en principio considerando esta carga P, ¿no? Distribuida obviamente en estos dos elementos, y considero esos elementos como si estuvieran articulados en los dos extremos, y considerando la sección de los rigidizadores, como se ve acá, más una parte de la sección del alma, una contribución entonces aparece como una sección así, en forma de cruz equivalente, en la cual hacemos una pequeña verificación como si fuese una columna, ¿no? En la otra filmina se va a ver un poquito más detalle. Bueno, aquí tienen de nuevo, ¿no? ¿Cuáles son los casos que hay que colocar rigidizadores? Bueno, en principio cuando tenemos una carga superior de compresión aplicada acá, esta carga aplicada, ¿qué nos produce? Bueno, nos produce compresión en la parte del ala superior, o flexión en el ala superior, ¿no? Nos produce un posible pandeo local del ala, nos produce, bueno, determinadas cuestiones que están expresadas acá. Otro tanto ocurre cuando la fuerza está aplicada en la parte inferior, como una especie de tracción, ¿no? Bueno, acá nos produce otro tipo de elementos, como la flexión en el ala inferior, que están detalladas acá. Entonces, pasemos a repasar un poquito estos párrafos. Se colocarán rigidizadores transversales en correspondencia con la aplicación de carga constante de tracción. Esta de abajo, empieza por esta de abajo. Tracción, para evitar la flexión local en el ala. La flexión local es esta que se produce, esta posibilidad de esta flexión ahí, esta posibilidad de flexión del ala ahí. Y la afluencia local en el alma, ¿no? Que se produzca la afluencia en el alma. Se colocarán rigidizadores transversales en correspondencia a las cargas de compresión, estas, para evitar la flexión en el ala cargada. La flexión en el ala cargada, esta flexión, ¿no? Esta flexión, que produzca esta flexión ahí. El pandeo local del alma es otra condición. El pandeo lateral del alma y el pandeo por compresión del alma. Él dice la carga a igualdad de cargas, una puesta acá y otra puesta acá, es mucho más favorable siempre la carga puesta en la zona superior. Bueno, para todos estos casos, el reglamento fija las resistencias requeridas mínimas a partir de las cuales deben colocar rigidizadores. Otro caso típico es bueno, la cometida de una viga, como ustedes están viendo acá, la cometida de una viga a una columna. La viga se hace con perfiles doble-T, bueno, tiene la condición de que las alas transmiten las principales cargas, y por lo tanto ahí es como una aplicación de dos cargas concentradas, esta tracción superior y esta compresión inferior. Por eso aquí es necesario colocar un rigidizador para darle continuidad a esta carga, y otro rigidizador para darle continuidad a esa otra carga, y de alguna forma hacer trabajar en conjunto a toda la sección transversal. Bueno, finalmente el último párrafo nos dice cómo son verificados a compresión, considerando la longitud 0,75 de H, 0,75 de H, una sección transversal formada por el mismo rigidizador o los rigidizadores más 25 espesores del alma en los rigidizadores interiores y 12 en los extremos. Finalmente, los extremos de vigas que no tengan restringida la rotación alrededor se deberán colocar rigidizadores transversales o chapas extremas que eviten básicamente el alabeo, ¿no? Entonces acá te muestran algunos gráficos de cómo son las necesidades de verificación de estos rigidizadores y
la necesidad de colocación en ocasión de que concurran las cargas concentradas. Bueno, yo creo que acá se termina esto. Termina, así que voy a cortar y voy a intentar buscar el otro archivo. Así que aguántenme un segundito, chicos. Ah. Bueno, estamos viendo ahora, chicos. Módulo 4H, torsión e interacción. ¿Se ve, chicos? ¿Se ve? Sí. Se ve perfecto. Bueno. En este caso, bueno, vamos a ver este módulo 4H, torsión e interacción. En principio, bueno, está separado. Dos cosas. La principal. Yo estoy siguiendo de alguna forma la organización de la norma, por eso tiene este valor 4H, ¿no? Digamos, para ser coherente con la norma le mantengo esa denominación. Y por otro lado, fíjense que es torsión e interacción, son dos cosas distintas, ¿no? Obviamente, son dos cosas distintas. Una solicitación es la torsión y después la interacción es bueno, obviamente, la concurrencia de dos o más solicitaciones. Ahora, ¿qué ocurre con torsión? ¿Por qué se da en conjunto con interacción? Porque la torsión, como ustedes están viendo acá en este puente, ¿no? Un puente en curva, o en esta viga de carrilera de un perfil, correspondiente a un perfil de puente grúa, tienen cargas que están en el eje, como son esta carga principal está en el eje y esta no produce torsión, pero cargas como esta, que está aplicada horizontal acá en la parte superior del perfil, producto del frenado horizontal, produce una torsión, ¿no? Pero esa torsión muchas veces no está sola. Siempre la torsión, en los casos de estructuras metálicas que vemos los ingenieros civiles, no está sola, siempre está acompañada por otra solicitación y por eso torsión se incluye dentro del capítulo de interacción. Pero de alguna forma yo voy a separarlo para analizar primero la torsión y después la interacción. Y entonces ahí está un poco el índice de lo que vamos a ver. En principio, el comportamiento de las secciones a torsión, las secciones más simples, las circulares, las no circulares, las rectangulares, los perfiles y los perfiles cerrados después. Y el criterio que utiliza la especificación. Y después ver el capítulo de interacción, ¿no? Que tiene su parte más importante en lo que es la flexocompresión, ¿no? Que es el capítulo tal vez más interesante de interacción, que es donde se da comúnmente la necesidad de hacer esta suerte de verificación. Bien, arranquemos entonces con los miembros sometidos a torsión de secciones circulares o anulares, ¿no? Que son básicamente, yo por eso los dibujé acá como un eje, ¿no? Porque no se dan mucho en la práctica nuestra, sino que son más en la parte mecánica, que están básicamente sometidos a torsión pura, ¿no? Estos ejes de piezas de automóviles o de máquinas, bueno, presentan estas necesidades de verificación
de secciones circulares o anulares. Para estos casos de secciones circulares o anulares, se cumple la teoría de Coulomb. ¿Qué dice la teoría de Coulomb? Que las secciones planas se conservan planas después de deformadas por la torsión y que las secciones no se deforman en su plano. El eje y los radios se mantienen. Bueno, no se producen tensiones normales, y todas las tensiones que se producen son tangenciales. Todas las tensiones son tangenciales. Yo aplico una torsión en esta barra y este radio que estaba acá se gira y se posiciona en características rectas en este otro lugar, produciendo una rotación total. Fíjense, la expresión de tau viene dada por esta ecuación. Tau, tensiones tangenciales debidas al momento torsor, son proporcionales al momento torsor, o sea, la magnitud del momento torsor, por el radio dividido JP. O sea que la única variación del momento torsor es constante, por una sección dada, el momento polar también es constante por una sección, va variando con el radio. ¿Qué quiere decir? Que la tensión tangencial es 0 en el centro y es máxima en los bordes. O para el radio máximo es máximo. Por eso que acá aparece la tau máxima que se da en los bordes, ¿no? Ahora, por eso las tensiones tangenciales son proporcionales al radio, está claro acá, son proporcionales al radio, y también son perpendiculares al radio. Digamos, su dirección siempre es perpendicular. Por ejemplo, acá, un punto como este, por ejemplo, tendrá una dirección así. Y un punto como este, que está acá, tendrá una dirección hacia abajo, ¿no? Siempre son perpendiculares al radio. Estas dos condiciones no se lo olviden. Proporcionales y perpendiculares al radio. Bueno, sus valores están expresados por esta forma. Ahora, esto se cumple únicamente en las secciones circulares y anulares. La teoría de Coulomb se cumple exclusivamente en este caso. Bien, vamos a ver algún caso un poquito más complejo. Las secciones no circulares ya no es válida la teoría de Coulomb. No es cierto que las secciones planas se mantengan planas. No se mantienen planas. Las secciones planas se alabean. Se alabean. ¿Qué quiere decir que se alabean? Se salen del plano. Y se ve esto acá en esta sección rectangular. Cuando uno le aplica un momento torsor, esta sección se sale del plano. ¿Qué quiere decir? Que hay tensiones tangenciales, sí, hay tensiones tangenciales, pero hay también tensiones normales. Aparecen las tensiones normales. Como ya, eso es ya más complejo de analizar, y entonces se usan determinadas analogías para determinar las magnitudes, las direcciones de las tensiones y de los momentos torsores resistentes. Una analogía es la hidrodinámica, ¿no? Entre la torsión y el movimiento rotacional de un líquido dentro de un recipiente. Entonces, uno hace como una especie de recinto a partir del perímetro de esta figura, de esta sección, hace circular un líquido y, bueno, verifica que la corriente del líquido en cada punto es idéntica a la dirección e intensidad a las tensiones tangenciales debidas a la torsión. Digamos, es un examen, por eso dice ahí, examen cualitativo, no me da valores, me dice, bueno, las tensiones son estas, son más grandes acá, más chicas allá, es un valor cualitativo. La que me da valores y asigna valores es la analogía de la membrana, el Planck. La analogía dice, tiene una proporcionalidad entre la torsión que se somete a una sección y la deformación de una membrana elástica de espesor constante sujeto a lo largo del contorno de la sección sometida a presión normal uniforme. ¿Qué quiere decir? Que bueno, imaginemos que colocamos una membrana aquí, en esta sección, y le aplicamos una presión interna, una presión normal interna. Entonces eso se deforma, tiene un formato de deformación, y ese formato de deformación tiene, con el momento torsor, analogías. ¿Cuáles son esas analogías? Bueno, en principio, la inclinación del plano tangente de la membrana es proporcional a la tensión tangencial. La inclinación, o sea, la tangente a
cada punto es proporcional a la tensión tangencial. ¿Dónde se producen las tangentes mayores? Bueno, en los bordes. En los bordes se producen las tensiones mayores y por lo tanto en los bordes las tensiones tangenciales son mayores. La segunda cuestión es que las líneas de nivel de la membrana, las líneas de nivel, acá tienen las líneas de nivel de la posible membrana que esté aplicada, nos están marcando las direcciones de las tensiones tangenciales. Y finalmente, que acá está lo más importante, en la última, el doble del volumen encerrado entre la membrana y el plano horizontal es el momento torsor. Digamos, por eso tengo que tener una evaluación de cuál es ese volumen y el doble de ese volumen, que acá ya no es cualitativo, sino ya es cuantitativo, es un valor fijo, bueno, me está expresando este valor. Si uno aplica, en el caso de una sección rectangular, que es la que nosotros usamos más, después vamos a ver algunas combinaciones de la sección rectangular, que nosotros lo usamos bastante, vemos que la aproximación está dada por esta fórmula, hasta un máxima tiene esta relación. Y cuando nosotros analizamos las secciones rectangulares más alargadas, ¿no? Los casos más alargados, es decir, las relaciones que entre A y B son infinitos, que es este el caso, este coeficiente alfa y beta que multiplica a esta expresión viene dado por 3. Entonces, las tensiones para un rectángulo alargado están aquí expresadas en esta fórmula de abajo. El tau máximo es 3 veces el momento torsor dividido A por B al cuadrado. Esta formulita es la que me expresa la variación de me dan los valores de las tensiones máximas en este triángulo alargado. ¿Para qué me sirve este triángulo alargado? Bueno, porque con este triángulo alargado yo puedo, de alguna forma, analizar las distintas secciones rectangulares, las distintas secciones metálicas, perdón, como una sumatoria de elementos rectangulares alargados. Por ejemplo, en este perfil que tengo 3 elementos rectangulares de esta misma composición a los que sumo las inercias de cada uno de esos y las multiplico por un valor alfa. Las multiplico por un valor alfa. Por eso digo, bueno, yo tomo las resistencias de cada elemento rectangular y las multiplico por esta unión que le da mayor resistencia, según sea el caso, a la sumatoria del momento torsor. La sumatoria del momento torsor resistente. Y aplico las fórmulas, ¿no? Las fórmulas que ya habíamos previsto, considerando este momento torsor como sumatoria de las espesores por las longitudes alturas. Bueno, así puedo analizar los perfiles estructurales y puedo determinar dónde están las tensiones tangenciales máximas, que se obtienen en correspondencia con los espesores mayores, dónde están las concentraciones de tensiones tangenciales y cómo es la aplicación de este coeficiente J1 que se aplica a esta sumatoria de momentos de inercia en forma tradicional. Cuando analizamos una viga metálica de tipo WT, nosotros tenemos dos acciones que considerar. Lo que denominamos torsión uniforme, libre o pura, o de San Benán, es esta que ustedes tienen acá. ¿Cómo se desarrolla el estado tensional? Bueno, como se desarrollaban recién en el 20 que habíamos visto, las tensiones tangenciales dentro de una sección rectangular alargada. Es decir, las tensiones tangenciales tienen una dirección hacia arriba, digamos, en este borde derecho, y una hacia abajo en el borde izquierdo. Entonces ahí equilibra este momento torsor y acá, bueno, el formato de esas tensiones está dado por San Benán y la resistencia es exclusivamente por tensiones de corte, ¿no? Y bueno, esta es una forma de participación del momento resistente. Pero aparece también en esta
en este perfil otro tipo de torsión, que es la torsión uniforme, que se puede interpretar como el par que se produce tensional entre estos dos elementos de ala. Entonces, entre estos dos elementos se produce una especie de flexión, una inercia friccional, y entre ambos, de alguna forma, generan un momento torsor resistente, no uniforme, que genera flexión en las alas del perfil, y esa flexión en las alas del perfil genera tensiones normales. Y entonces ustedes ven que las fórmulas de pandeo tradicionales, escritas de forma de, perdón, de pandeo, de capacidad torsional, referidas a la capacidad elástica del pandeo, tienen estas dos componentes, el de la torsión no uniforme, en el cual se incluye el coeficiente de alabeo CW, y la torsión uniforme, o de Saint-Venant, que trabaja exclusivamente con tensiones tangenciales. O sea, la participación en las distintas secciones es distinta y depende de todos estos factores, básicamente del coeficiente de alabeo. Bueno, vamos a ver qué pasa en esto. Hasta acá lo que hemos visto es en secciones abiertas. En secciones abiertas. En secciones cerradas, como pueden ser el caso de tubos, bueno, la capacidad torsional es importante, ¿no? La capacidad torsional es importante. Se mide, como habíamos visto en la analogía de la membrana, considerando que el momento torsor es igual a la tensión tangencial multiplicada por 2 veces el área encerrada por el espesor. Esto es lo que nos daba la tensión, la analogía de la membrana, y que se aplica finalmente, y acá lo tenemos como básicamente se aplica en esos casos. En el caso de la norma, para considerar estos tipos de secciones, bueno, hace uso de esa condición y dice, bueno, plantea esta fórmula, ustedes la tienen acá. El momento torsor es la tensión torsional o la tensión tangencial, multiplicada por 2 veces el área, esa que habíamos hablado, el área media, es en general, el área media, el área es este área media, vamos a suponer que tengamos esta sección que es más fácil dibujarla. El área media es este área encerrada. Ahí. Es el área encerrada, esta. Por este tema, es esta área. Bueno, esto trató de ser un rayado, pero bueno, es ese área que está ahí. Y el área en este caso será el área, bueno, pasándole por el centro de esto, que me es difícil pasarlo, ese área encerrada. En cada caso es el área encerrada de esta sección particular. Bueno, a partir de ahí se obtiene el momento torsor, y el momento torsor nominal, la norma lo escribe de esta fórmula. Torsor nominal escribe como F crítico por C. F crítico por C. Donde F crítico es la tensión tangencial, que tiene que ser, de nuevo, 0,6 de FI. ¿Por qué 0,6 de FI? Porque es una tensión tangencial, ¿no? Es 0,6 de FI o menos de tensión 0,6 de FI si se produce el pandeo. ¿Cuándo se produce el pandeo? Cuando las relaciones de D sobre T son importantes. Y acá están esas relaciones de D sobre T para el caso de tener tubos muy delgados, en los cuales se puede producir un pandeo debido a la torsión por un espesor muy delgado. Pero bueno, acá vienen dados los valores de C para el caso de tubos redondos y para tubos rectangulares. Esta es una copia de la norma, por eso que no quiero expresarme mucho más. De nuevo, el momento torsor nominal es F crítico por C multiplicado por 0,9. Esto de nuevo, como siempre, los coeficientes de reducción de la resistencia. Y después esto se lo compara con la torsión máxima. La torsión solicitada. Perdón. Bien, yo creo que acá terminamos con torsión. No sé si hay alguna duda, chicos, les escucho.
Si no hay dudas, arrancamos con la última parte, que es interacción. ¿Me escuchan, chicos? Sí, sí, perfectamente. Sí. Bueno. Bueno, vemos entonces ahora la última parte, interacción, ya estamos terminando. ¿Cómo se analiza la interacción, sobre todo entre flexión y compresión? Bueno, hasta el año 60 se analizó de esta forma, donde este primer término era el correspondiente a compresión. ¿Qué quiere decir esto? La FA, F chica A, o el numerador, se refiere a las tensiones solicitantes. Y el denominador son las tensiones resistentes. A es compresión y B es flexión. Entonces, este primer término tiene en cuenta los efectos de la compresión y este segundo término tiene en cuenta los efectos de la flexión. Bueno, y ahí esto no consideraba el segundo orden. Estamos hablando hasta el año 60. No había piezas muy efectivas. Pero bueno, ya a partir del 60 ya se empieza a incorporar el término de segundo orden, es decir, considerar la deformación como un momento de segundo orden, digamos, tenerlo en cuenta en el momento. La parte de compresión, mantener el formato, y a la parte de flexión, sumarle un momento en segundo orden a partir de un coeficiente de amplificación con lo conocido efecto P delta, que es esto, cuando la tensión se acercaba a la tensión de Euler, a la tensión donde se producía el pandeo, bueno, ahí castigaba mucho más fuerte esa relación y entonces a partir de ahí este es el coeficiente de amplificación que se aplica y que está metido dentro de los software de cálculo para considerar esta amplitud, esta amplificación del momento del segundo orden. Ahora, ¿cómo tiene en cuenta la norma los casos de flexo-compresión? Bueno, básicamente lo tiene en cuenta en una forma similar. Y acá están expresados en estas dos fórmulas, la H11A y la H11B. En principio lo que se hace es determinar cuál es la participación de la compresión solicitante respecto a la que tenemos de diseño. PR es la resistencia axial solicitante, lo que solicita, y P sub C la de diseño. Entonces, cuando la solicitación es importante y es más del 20%, se aplica esta fórmula. Cuando no es importante, cuando es menor, se aplica esta otra fórmula. Fíjense que hay flexión biaxial. Es muy difícil que haya flexión biaxial, por lo tanto, muchas veces este segundo término es cero, ¿no? En el plano, este término es cero. Entonces se aplica nada más que este primer término. La participación de compresión, de nuevo, y la participación de flexión multiplicado por este coeficiente. Esto está expresado en términos gráficos en estos gráficos, donde esta ordenada es PR sobre PI y esta abscisa es MR sobre MC. Bueno, y esta parte, esta recta, es esta recta, la H1A, y esta otra es la H1, esta otra vertical que está acá es la H1. Y ahí está todo, mientras verifique y esté dentro de esta zona, bueno, el perfil verifica y se está fuera de esa zona no verifica. Así se ha aproximado, ha habido varias idas y vueltas con esta fórmula, pero finalmente se quedó con el cumplimiento de estos requisitos en función de lo que ustedes ya vieron. Para compresión y para flexión se determinan estos valores, vuelvo a repetir, las solicitantes en el numerador, las resistentes en el denominador, se verifican y si está acá adentro, verifica y si está afuera, obviamente no. Esto es válido tanto para compresión como para tracción, obviamente cambiado los signos, ¿no? Cambiado los signos, es válido tanto para uno como para otro. En los casos
casos que tengamos miembros asimétricos, bueno, solicitados a flexo compresión, bueno, ya se complica un poco ahí, ya no vienen representadas estas condiciones y hay que ir volver de nuevo a la vieja fórmula tensional, ¿no? A la vieja fórmula tensional. Fíjense, de nuevo, se analizan tensiones en el numerador de nuevo las solicitantes, en el denominador las resistentes, debidas a la compresión y debidas a la flexión en ambos. Pero es un formato tensional. En el caso que tengamos secciones cerradas y miembros sometidos a todo tipo de secciones, bueno, la aplicación es esta fórmula H36, ¿no? En donde fíjense que tenemos la participación en primer término de las solicitaciones que producen tensiones normales, sin multiplicarlas al cuadrado. Y en un segundo término, las que producen tensiones tangenciales. Entonces se suman con distintos pesos. Ahora bien, la torsión, por ejemplo, la torsión se aplica a esta fórmula recién cuando esta relación es mayor al 20%. Digamos, si es menor o igual al 20%, bueno, no se aplica esa condición. O sea, se empieza a aplicar a partir de un determinado valor, ¿no? O sea, cuando TR excede el 20% de T sub C, cuando este factor TR sobre TC es mayor del 20%. Si es menor, no se los considera en la suma porque no agrega valor. Obviamente sí hay que considerar las referidas a las condiciones de flexo-compresión. Bueno, puse la foto acá de esta torre, porque esta torre es un caso significativo de ejemplo donde se producen este tipo de solicitaciones combinadas. Hay compresión por el peso propio, hay flexión cuando actúa el viento, hay flexión cuando actúa el viento, y hay corte y hay torsión. Digamos, en la parte inferior están aplicadas todas estas, y entonces es de aplicación esta combinación de presión. Finalmente, y como caso así genérico, para determinar cualquier otro tipo de sección, la norma lo que dice para miembros, bueno, de distintas consideraciones, y cuando tengo distintas secciones, lo que dice, bueno, hay que verificar fluencia en tensión normal, fluencia bajo tensión de corte e inestabilidad. Lo que es siempre, no tengo que verificar las fluencias y las inestabilidades. Esto es lo que, en forma genérica, como finaliza la norma para secciones no simétricas o asimétricas de distintos tipos de solicitación. Y en todo caso, para el caso de torsión, para verificar la torsión uniforme, sugiere la aplicación de la ley de áreas sectoriales, que es de la teoría de Blasov, en términos de cómo se determinan las tensiones normales para calcular esta fluencia bajo tensión normal en los casos de torsión. Son casos muy extraños y lo que se suele hacer para facilitar las cosas son algunas suerte de simplificaciones al tema. Y ustedes acá tienen algunas simplificaciones. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una flexión de este tipo que produce esta torsión, lo que se hace es, bueno, considerar la flexión normal en el plano, como siempre, y adicionarle una cúpula aplicada exclusivamente a las alas. La diferencia no es tan importante respecto a esta cosa, y bueno, y así logramos la verificación rápidamente. O en este caso, si no hay una excentricidad, si no tengo una fuerza horizontal a aplicar acá, esa fuerza horizontal exclusivamente la toma el ala. Digamos, son cuestiones de simplificación, que son estos criterios aproximados que nos propone la norma, cuando tenemos algunos casos un poco más complejos, pero finalmente los tenemos que resolver y dar algunos valores que en general, usando estas simplificaciones, son de todos modos conservativos y están del lado de la teoría. Bueno, acá creo que terminamos. No sé si hay alguna duda, chicos, pero bueno, creo que terminamos acá todas nuestras cuestiones, así que quedo a lo que ustedes digan. Si tienen dudas, las vemos, y si no, bueno,
nos estamos despidiendo. Profe. ¿Me escuchan, chicos? Sí. Esa última parte que acaba de decir, la vincularíamos, por ejemplo, con la vía carrilera del puente Grúa. Bueno, es el caso exactamente de una vía carrilera. Vos acertadamente lo pusiste justamente ahí. Eso podríamos hacer cuando tenemos el caso de la vía carrilera. Mirá, dejé de compartir pantalla. A ver, vuelvo de nuevo ahí. Ahí lo están viendo. Es este caso, ¿no? Sí. Sí, esto se puede utilizar básicamente para ese caso y hacer una aplicación mucho más fácil para determinar cómo es la acción de esta fuerza, ¿no? De esta fuerza en el componente general. Sí, eso es bueno lo que dijiste. Te agradezco porque viene a cuento de todo esto. Y una fórmula simplificada para determinar la acción considerando exclusivamente este perfil, ¿no? Porque vos fíjate que ahí la carga esta horizontal está pasando por el centro de corte, o sea que trabaja este perfil solo. Es cierto que trabaja todo el perfil, pero bueno, uno en forma resistente verifica esto y si verifica eso, verifica el resto. Está bien, bien. No sé si hay alguna otra pregunta, chicos. Bueno, les agradezco la atención a todos. Y nada, yo terminé de dar las clases teóricas, así que Fernando seguramente va a tener que avanzar un poco más ahora en las teorías para que lleguemos, bueno, a la primera evaluación. Y no sé si ya tenemos fecha, Fernando la puso, no la puso, pero bueno. Yo con esto terminé lo que son los módulos de teoría correspondientes al primer parcial. Así que bueno, nada, nos resta entonces completar la parte práctica para poder dar la evaluación. Así que bueno, nada, me despido y nada, cuídense chicos y nos estamos viendo en lo Adiós. posible. Chao, profe. Hasta luego. Un abrazo, Gracias. chicos. Chao, hasta luego. Gracias.